Le saluda el hermano José de la Iglesia Cuerpo de Cristo en Ames, Iowa, con un mensaje hoy para todos los que viven abrumados y oprimidos en la esclavitud, ya sea de la adicción, del pecado, de la carne. Un mensaje que trae la palabra de Dios en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, después de que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás. Dice que la palabra de Dios que regresa a Galilea en el poder del Espíritu y se extiende su fama por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas, el Evangelio, a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor, el año favorable del Señor. Nos queríamos enfocar en estos versículos de la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas hoy, porque el ministerio de Jesús, según la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, empieza con estas palabras del profeta Isaías, palabras que el profeta Isaías había escrito 700 años antes de que Jesucristo naciese en Belén. Y aquí el Señor lee la misma profecía y dice que hoy se ha cumplido esta profecía. Y vemos aquí el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él ha sido ungido por el Espíritu del Señor para anunciar buenas nuevas a los pobres. Buenas noticias para todos los que hemos sido en algún tiempo oprimidos por el pecado, los que son tristes, los que están oprimidos en depresión por sus pecados. Aquí el Señor trae buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? El primer punto, las buenas noticias son de que nuestros pecados han sido perdonados a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. De que Dios nos ama, de que nuestro Padre es misericordioso y lleno de gracia hacia nosotros. De que Dios, Padre, está dispuesto a perdonar nuestros pecados siempre y cuando nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Él. También dice el Señor que ha venido a proclamar libertad a los cautivos. En estos días hay gente que es esclavizada, ya sea por su carne, por adicciones sexuales, sensuales, adicciones a la pornografía, adicciones de diferentes tipos, alcohol, drogas. El Señor ha venido a proclamar libertad a los cautivos. Dice que también ha venido a dar vista a los ciegos, y esto es vista espiritual. La necesidad de que todos tenemos de poder ver las cosas tal y como son. Y también dice que ha venido a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año favorable del Señor. Este ministerio de nuestro Señor Jesucristo continúa aún hoy. 2000 años después, el Señor todavía está en el mismo negocio de salvar almas, en el mismo negocio de dar misericordia y gracia para todo aquel que se vuelve a Él. En este día, el Señor está hablando a estas personas. Si tú te has visto en esta forma en tu vida, si tú sabes que eres esclavo al pecado, clama al Señor hoy. Él está dispuesto a perdonar tu pecado y a darte una vida nueva a través de Jesucristo.